acompaña en esta entrevista el doctor Ander Regueiro, cardiólogo del Hospital Clínic de Barcelona y autor del artículo titulado Influencia del sexo sobre el pronóstico del stent liberador de Verolimus frente al stent convencional en el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Perspectivas del ensayo Examination. Hola Ander, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Este artículo ha sido considerado el mejor artículo del actual número de la Revista Española de Cardiología. Ander, ¿puedes hacernos un resumen muy breve sobre el artículo? Sí, claro que sí. Primero hablaré un poco sobre el ensayo clínico general, sobre el Examination, y después hablaré sobre el subestudio, el subanálisis del Examination que hemos publicado en este número de la revista. Primero, bueno, es sabido por todos que el stent farmacoactivo, en comparación con el stent convencional, ofrece unos mejores resultados en cuanto a restenosis y revascularización repetida en la cardiopatía isquémica en general. Esto se sabe ya desde hace muchos años, sin embargo, hasta la publicación del Examination y el Comfortable no quedaba muy claro el papel que tenían los stents farmacoactivos de segunda generación en los pacientes con infarto con elevación del segmento ST. Y es por eso, a partir de ahí, sobre todo a raíz de la controversia que existió por el aumento de riesgo de trombosis tardía en los stents farmacoactivos de primera generación, en este contexto pues, se plantea hacer el ensayo clínico Examination. En el Examination se incluyeron 1.498 pacientes. Es un estudio multicéntrico en donde se aleatorizaron uno a uno pacientes con infartos con elevación del segmento ST a recibir un tratamiento mediante angioplastia primaria con stent convencional versus un stent farmacoactivo de segunda generación, en este caso específicamente el stent liberador de Verolimus. El objetivo principal del estudio era un endpoint combinado de muerte, revascularización y reinfarto, y el seguimiento que se hacía era durante un periodo de un año. Los resultados principales de este estudio fueron tres. El primero de ellos es que el endpoint primario del estudio fue un endpoint primario, no se demostraron diferencias significativas en cuanto al endpoint primario. El segundo resultado es lo que sí se demostró, es que había una disminución en la revascularización repetida en los stents farmacoactivos en comparación con los stents convencionales. Y sobre todo, y muy importante, es que se vio también que había una disminución del riesgo de trombosis en los pacientes que recibían un stent farmacoactivo cuando se comparaba con los stents convencionales. En este contexto, y teniendo en cuenta la importancia y el impacto clínico que tiene la enfermedad isquémica y en particular el infarto agudo de miocardio en las mujeres, se decidió realizar un subestudio, el ensayo clínico Examination, con el objetivo de evaluar la influencia del sexo del paciente en cuanto a los resultados del stent convencional versus el stent farmacoactivo de segunda generación en pacientes con infarto con elevación del segmento ST. Los resultados, los resultados que hemos encontrado en este subestudio, primero, es que del total de la muestra, o sea, del total de los 1.498 pacientes que se incluyeron en el Examination, el 17% eran mujeres, 254 mujeres, y no había diferencias en cuanto a la adjudicación del tratamiento entre hombres y mujeres. Los resultados principales de nuestro subanálisis fueron tres. El primero de ellos es que no había diferencias significativas en cuanto al endpoint primario entre hombres y mujeres. El segundo punto es que sí que se observó una disminución en el riesgo de revascularización repetida en las mujeres en comparación con los hombres, y esto sobre todo fue secundario a una disminución en la revascularización repetida en las mujeres que recibían un implante de un stent farmacoactivo. El grupo de mujeres, de hecho, que recibieron un stent farmacoactivo fue del total del grupo de pacientes el que tuvo una menor tasa de revascularización repetida. ¿Habéis encontrado diferencias en el perfil clínico entre hombres y mujeres? Este es un tema que ha sido motivo de numerosos estudios. ¿Qué habéis encontrado vosotros? Nosotros encontramos, como se ha demostrado en diferentes registros clínicos, que el perfil clínico de la mujer era un perfil de mayor riesgo. Específicamente hemos encontrado que las mujeres tenían como media 8 años más de edad, aparte tenían una mayor prevalencia de hipertensión arterial. Y aunque las diferencias no eran estadísticamente significativas, también el porcentaje de mujeres con diabetes mellitus y con dislipemia era mayor. Y todo esto en general nos habla de un perfil de riesgo más alto en las mujeres cuando se compara con los hombres. Esto es importante porque uno de los resultados que hemos encontrado en este ensayo
es que la mortalidad cruda, la mortalidad global de las mujeres en comparación con los hombres es significativamente mayor. Sin embargo, cuando se ajusta por diferentes cofactores, encontramos que la mortalidad deja de ser diferente entre hombres y mujeres. Y es por eso importante remarcar que quizá la diferencia no se deba tanto al sexo, sino a otros factores que se acompañan per se en las mujeres que tienen un infarto con elevación del segmento ST. Además, y esto ha sido un hallazgo pues, que hemos encontrado en el artículo sin ser parte de uno de los objetivos primarios, es que se siguen encontrando en este momento diferencias en el tratamiento en cuanto a hombres y mujeres. Esto también podría estar asociado a la mayor mortalidad que se observa entre hombres y mujeres. Específicamente lo que hemos encontrado es que al cabo de un año de seguimiento, las mujeres reciben menos doble antiagregación. Se les pauta, tienen una menor adherencia al tratamiento con aspirina y clopidogrel. Y a lo que voy con esto es que es importante no tanto, bueno, probablemente o posiblemente la diferencia que estamos viendo en la mortalidad cruda se deba no tanto al sexo como tal, sino a las diferencias en el perfil clínico cuando se presentan, cuando tienen el infarto y las diferencias en el tratamiento que se administra a las mujeres. Que esto es algo, obviamente, como nosotros, esto es bastante obvio, que nosotros no podemos modificar ni la edad ni ciertas comorbilidades, pero lo que sí podríamos modificar es el tratamiento administrado, tratando de ajustarnos lo máximo posible a las guías de práctica clínica. Y en el aspecto particular de los vasos coronarios, ¿habéis encontrado diferencias en tipo de vaso, diámetro de los vasos, características de las lesiones entre hombres y mujeres? En general, bueno, primero, en cuanto a la enfermedad multivaso, fue similar entre hombres y mujeres. Había un porcentaje aproximado del 15% de los pacientes que tenían enfermedad multivaso. Lo que encontramos específicamente es que las mujeres recibían un stent con un diámetro significativamente menor que los hombres. Y esto, bueno, podría parecer una obviedad, pero tiene una repercusión clínica importante. Y esto quiere decir, se une con respecto a la pregunta anterior, a que bueno, se sabe que el diámetro del stent podría ser un predictor de restenosis en el seguimiento a largo plazo. Pues teniendo en cuenta esto, que tienen un diámetro de stent implantado menor que los hombres, junto con una mayor comorbilidad, estamos hablando de un perfil basal de mayor riesgo. Lo que llama la atención es que a pesar de este perfil basal de mayor riesgo, se ha encontrado que la tasa de revascularización repetida es menor que cuando se comparan los hombres. Y esto es algo que se ha descrito ya hace algunos años y que se le ha llamado paradoja del sexo. No queda muy claro por qué hay debate realmente sobre las posibles hipótesis o posibles causas de esta paradoja del sexo, y de hecho no queda muy claro si existe o no, porque hay gente que atribuye esta paradoja del sexo a un sesgo de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que cuando la revascularización repetida está guiada solo por la clínica, nosotros sabemos que las mujeres presentan una clínica pues, más atípica en comparación con los hombres. Por lo tanto, se derivan menos a hacer coronariografías en comparación con los hombres. De cualquier manera, independientemente de si esto existe o no, es un tema interesante que probablemente pueda ser estudiado en un futuro para determinar si realmente existe y si existe, cuáles son sus causas. Parece que el everolimus funciona mejor en las mujeres que en los hombres. Sí, esta es una de las hipótesis. No queda muy claro. Hay un estudio interesante publicado hace aproximadamente unos 4 años en donde se evalúa, aunque con una muestra pequeña de pacientes, la tasa de restenosis mediante estudio intravascular, y se ha visto que la tasa de restenosis efectivamente es menor cuando se comparan las mujeres con los hombres. Sin embargo, no queda muy claro cuál es la causa de este mecanismo. Ander, un mensaje final muy breve del artículo. Sí, bueno, yo podría decir que hay 3 puntos importantes de este artículo. El primero de ellos es que añade datos sobre la eficacia y la seguridad del uso de stents farmacoactivos de segunda generación en pacientes con infarto con elevación del ST, y sobre todo en una población de alto riesgo como son las mujeres, y que a pesar de encontrar una mortalidad cruda, una mortalidad global mayor en las mujeres que en los hombres, cuando nosotros ajustamos por diferentes cofactores, esta diferencia en la mortalidad desaparece las diferencias significativas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta esto para que nosotros podamos aportar un tratamiento similar entre hombres y mujeres y disminuir la mortalidad en este grupo de pacientes.
Muy bien, muchas gracias por vuestra contribución a la Revista Española de Cardiología.